Hola a todos, soy Manuel y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Bella, ¿cómo estás hoy? Pareces un poco cansada. Hola, hola, hola. Soy Bella y bienvenidos también de mi parte, queridos oyentes. Ay, Manuel, tienes razón. Hoy fue un día muy largo. Todo empezó desde el momento en que salí de casa esta mañana. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuéntame todo. Yo también quiero escuchar, y nuestros oyentes también, ¿verdad? Hoy hablamos sobre algo que todos conocemos muy bien. El viaje al trabajo. En español lo llamamos el trayecto diario o el camino al trabajo. Bella, ¿cómo llegas tú al trabajo normalmente? Normalmente tomo el metro. Es rápido, es barato y no tengo que buscar estacionamiento. Pero hoy el metro estaba lleno, lleno, lleno. No podía ni mover los brazos. Tuve que esperar 2 trenes antes de poder subir. ¿Y tú, Manuel? ¿Cómo vas tú al trabajo? Yo manejo. Tengo un carro y vivo un poco lejos de la oficina. Entonces, prefiero manejar. Pero hoy también tuve problemas. Había mucho tráfico en la autopista. Estuve atascado por casi 45 minutos. Llegué tarde a mi primera reunión y mi jefe no estaba muy contento. Ay, qué difícil. Yo entiendo perfectamente. Oyentes, ¿ustedes también tienen problemas con el transporte? Cuéntenos en los comentarios cómo llegan ustedes a su trabajo o a su escuela. ¿Caminan, toman el autobús, manejan? Nos encantaría saber. Sí, es una pregunta muy buena. Y hablando de maneras de llegar al trabajo, hoy vamos a aprender muchas palabras útiles. Por ejemplo, Bella ya mencionó el metro. En algunos países también lo llaman el subte o el subterráneo. ¿Lo sabían? Es verdad. Dependiendo del país donde estés, las palabras pueden cambiar un poco. Por eso, en Wow Spoken Spanish usamos español neutro para que todos puedan entendernos sin problema. Pero Manuel, cuéntame más sobre tu mañana en el carro. ¿Qué hacías mientras estabas en el tráfico? Ah, buena pregunta. Escuchaba música. Tengo una lista de canciones que me gusta cuando manejo. También a veces escucho podcasts, como este. Muchas personas escuchan podcasts durante su trayecto. Es una manera excelente de aprender español, por ejemplo. ¿No es así, oyentes? Exactamente. Y yo en el metro a veces leo, tengo una aplicación en mi teléfono con libros, pero hoy no pude leer porque había demasiada gente y no tenía espacio ni para sacar el teléfono del bolsillo. Eso me recuerda algo gracioso. Una vez, yo estaba tan cansado en el metro que me quedé dormido, y cuando me desperté, ya había pasado mi estación. Tuve que regresar 2 estaciones. Llegué tardísimo ese día. Ja, 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 eso es muy común. A mí también me ha pasado. Creo que a muchas personas les ha pasado eso. Oyentes, ¿a ustedes les ha pasado algo gracioso o interesante durante su trayecto? Cuéntenos en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Volvamos a hablar del vocabulario, porque creo que es importante que nuestros oyentes aprendan palabras clave de este tema. Bella, ¿puedes decirnos algunas palabras relacionadas con el transporte público? Claro que sí, tenemos el autobús, que en algunos países también se dice el camión o el colectivo. Tenemos la parada, Cotlé, que es donde esperas el autobús o el metro. El boleto o el tiquete es lo que pagas para subir. Y el andén es la plataforma donde esperas el tren. Muy bien. Y si manejas, hay otras palabras importantes. La autopista es la carretera grande donde los carros van rápido. El semáforo es la luz roja, amarilla y verde. El estacionamiento, o el parqueo, es donde dejas tu carro. Y cuando hay mucho tráfico, decimos que hay un embotellamiento, o simplemente mucho tráfico. Perfecto, yo odio los embotellamientos. Manuel, ¿cuánto tiempo tardas normalmente en llegar al trabajo? Normalmente unos 30 minutos, pero cuando hay tráfico, puede ser 1 hora o más. ¿Y tú? ¿Cuánto tardas en metro? Unos 20 minutos, si todo va bien. Pero hoy tardé casi 1 hora.
Primero esperé los trenes, luego el metro paró en una estación por varios minutos porque había un problema técnico. El conductor anunció por los altavoces que había que esperar, pero no dijo cuánto tiempo. Eso es frustrante. Yo prefiero manejar precisamente por eso. Aunque el tráfico es estresante, al menos tengo control. Puedo cambiar de ruta si quiero. En el metro no puedes hacer nada, solo esperar. Tienes razón en eso. Pero también hay ventajas del metro, no tienes que buscar estacionamiento, no gastas dinero en gasolina y puedes leer o descansar mientras viajas. Cuando manejas tienes que concentrarte todo el tiempo. Eso es verdad. Es un debate interesante. Oyentes, ¿qué prefieren ustedes? ¿El transporte público o el carro privado? Dejen su respuesta en los comentarios. Me parece un tema muy interesante. También hay personas que van al trabajo en bicicleta. Eso es muy popular en algunas ciudades. Es bueno para el medio ambiente y también es ejercicio. Manuel, ¿alguna vez has ido al trabajo en bicicleta? Una vez lo intenté, pero vivo lejos y llegué completamente sudado. No fue una buena experiencia. Además, en mi ciudad hay muy pocas ciclovías, que son las rutas especiales para bicicletas. Es un poco peligroso manejar entre los carros. Entiendo. En algunas ciudades hay muy buena infraestructura para ciclistas y en otras no tanto. También hay personas que caminan al trabajo. Eso es ideal si vives cerca. Sí, caminar es excelente. Es ejercicio. Es gratis. Y no dependes de ningún horario. Pero claro, solo es posible si trabajas cerca de tu casa. Bella, ¿alguna vez has caminado al trabajo? Sí, cuando vivía más cerca de la oficina, caminaba todos los días. Eran unos 15 minutos. Era mi momento favorito del día. Podía pensar, escuchar música y llegar fresca al trabajo. Luego me mudé y ahora tengo que tomar el metro. ¡Qué bonito recuerdo! Bueno, también hay otra opción que cada vez es más popular. Trabajar desde casa. El teletrabajo o trabajo remoto. Muchas personas hoy en día no tienen que ir a ningún lado para trabajar. ¿Qué piensan de eso, oyentes? Sí, el teletrabajo cambió muchas cosas. Yo conozco personas que antes pasaban 2 horas diarias en el transporte y ahora ese tiempo lo usan para hacer ejercicio, cocinar o estar con su familia. Es un gran cambio de vida. Claro, aunque también hay personas que extrañan la oficina, la interacción con los compañeros, salir de casa, tener una rutina. No todo el mundo prefiere estar en casa todo el día. Absolutamente, es diferente para cada persona. Bueno, Manuel, regresando a tu mañana después del tráfico terrible, ¿pudiste tener un buen día en la oficina? Sí, al final el día mejoró. Tomé un café bien cargado cuando llegué, y eso me ayudó mucho. Tuve varias reuniones, pero fueron productivas. Y el regreso a casa fue mucho mejor. No había tráfico, y llegué en 20 minutos. Me alegra mucho escuchar eso. Yo también tuve una tarde mejor. El metro de regreso estaba mucho más tranquilo, incluso encontré asiento, lo cual es casi un milagro a esa hora. Ja, 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 ja. Sí, encontrar asiento en el metro en hora pica es casi imposible. Oyentes, ¿cuál es el transporte público en su ciudad? ¿Tienen metro? ¿Autobuses? ¿Tranvías? Cuéntenos cómo es el sistema de transporte donde viven. Esa es una pregunta muy interesante porque en cada ciudad y cada país el transporte es diferente. En algunas ciudades el metro es moderno y muy eficiente. En otras los autobuses son el sistema principal. Y en ciudades pequeñas a veces la única opción es el carro o caminar. Es verdad. Y el costo también varía mucho. En algunas ciudades el transporte público es muy barato o incluso gratuito. En otras es bastante caro. ¿En su ciudad es caro o barato el transporte? Buena pregunta para los comentarios. Yo creo que el transporte público debería ser accesible para todos. Es muy importante para las personas que no tienen carro. Muchos trabajadores dependen completamente del autobús o del metro para llegar a su trabajo. Completamente de acuerdo. Es un tema social muy importante. Bueno, Bella, antes de terminar,
¿Puedes hacer un pequeño resumen de las palabras que aprendimos hoy? Con mucho gusto. Hoy aprendimos el trayecto diario, el metro, el autobús, la parada, el boleto, el andén, la autopista, el semáforo, el estacionamiento, el embotellamiento, la ciclovía y el teletrabajo. Son palabras muy útiles para hablar sobre cómo llegamos a nuestros destinos. Perfecto. Y recuerden, oyentes, la mejor manera de aprender español es practicando todos los días, aunque sea un poquito. Escuchen podcasts, lean en español, hablen con personas. Cada día que practican es un día que mejoran. Exactamente. Y nosotros estamos aquí para ayudarles. Si tienen preguntas sobre el vocabulario de hoy o si quieren que hablemos de algún tema específico en el futuro, déjenlo en los comentarios. Antes de despedirnos, tenemos una tarea para ustedes. Queremos que piensen en su trayecto diario y lo describan en los comentarios en español. No importa si cometen errores. Lo importante es intentarlo. ¿Pueden hacerlo? Claro que pueden. Son increíbles. Cada día que nos escuchan están mejorando su español sin darse cuenta. Es un proceso gradual pero seguro. Muy bien dicho, Bella. Bueno, queridos oyentes, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Esperamos que hayan aprendido algo útil hoy y que puedan usar estas palabras en su vida diaria. Ha sido una conversación muy linda. Gracias por acompañarnos una vez más en Wow Spoken Spanish. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y denle un me gusta al video si disfrutaron el episodio de hoy. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es lo que nos permite continuar. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y que tengan un trayecto muy tranquilo la próxima vez. Hasta pronto.